Los productos notables son aquellos que cumplen ciertas reglas prácticas, ya que cada uno de ellos tiene su propia regla práctica, y su resultado puede ser escrito por simple inspección, ya que la función principal es permitirnos llegar a una respuesta en un solo paso, ahorrándonos así tiempo y esfuerzo. Vamos a comenzar con el primero de los casos, el cual se conoce como el cuadrado de la suma. Es fácil de reconocer, ya que son dos términos separados por el signo positivo elevados al cuadrado. De ahí el nombre del cuadrado de la suma. Estos dos términos los vamos a distinguir de la siguiente manera. Vamos a llamar al término de A como primer término y al término de B como segundo término. Esto es muy importante para luego poder aplicar la regla práctica, y su regla práctica es la siguiente. Esta nos dice que vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar al cuadrado. Luego vamos a sumar el doble del primer término por el segundo término. Y por último vamos a sumar el segundo término al cuadrado. Por lo tanto, si tenemos el producto notable como A más B al cuadrado, repito, donde el primer término es A y el segundo término es B, esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como A al cuadrado por ser el primer término más el doble del primero por el segundo, es decir, el doble de A por B, de la siguiente manera. Y luego más el segundo término al cuadrado, siendo B el segundo término, esto nos quedaría como B al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo en el cual vamos a poner en práctica esta regla. Este primer ejemplo, por ser el primer ejercicio que vamos a desarrollar, lo vamos a hacer con cada uno de sus pasos, pero debo mencionar que en los siguientes ejercicios que hagamos en este mismo video vamos a desarrollar los productos notables en un solo paso, ya que esa es su función principal, ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Entonces, como primer ejemplo tenemos x más 5 elevado al cuadrado. Vamos a tomar a x como el primer término y vamos a tomar a 5 como el segundo término. Una vez que tenemos claro estos dos aspectos, vamos a proceder de la siguiente manera. Recuerden, simplemente vamos a seguir el orden de la regla práctica. Entonces, si x es el primero y 5 es el segundo término, vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, x al cuadrado simplemente lo vamos a tomar y lo elevamos al cuadrado y lo copiamos nada más. Más el doble del primero por el segundo, es decir, el doble de x por 5, es decir, 2 por x por 5. Y luego más el segundo término al cuadrado, que en este caso sería 5, es decir, más 5 al cuadrado. Una vez que lo tenemos hasta ahí, entonces vamos a desarrollar las multiplicaciones y las potencias que tenemos. La primera, por ser x al cuadrado, ser una variable, simplemente la vamos a volver a copiar, y luego el doble de x por 5, recuerden, en este caso vamos a multiplicar los dos valores reales que son el 2 y el 5, de la manera que nos va a quedar 2 por 5 es 10 y esto va a quedar acompañado de la variable x, es decir, 10x. Y luego vamos a tener que sumar 5 al cuadrado. Recordemos que 5 al cuadrado es una potencia la cual representa la multiplicación de 5 por 5. Y 5 por 5 sabemos que eso es 25. Ahora vamos a resolver más ejemplos, pero como les dije, vamos a tratar de hacerlo en un solo paso. Entonces, como primero de estos ejemplos tenemos a x más 7 al cuadrado. Tengamos claro que x es el primer término y que 7 es el segundo término. Si tomamos el primer término lo vamos a elevar al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. En este caso vamos a multiplicar x por 7. Sabemos que x por 7 es 7x y el doble de 7x es 14x, por lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Y luego el segundo término, que es 7, lo elevamos al cuadrado y recordemos que 7 al cuadrado es 7 por 7, por lo tanto nos va a quedar 49. Luego, en un segundo ejemplo vamos a hacer lo mismo, nada más que ahora en lugar del entero donde se encuentra el 7, vamos a escribir una fracción de la siguiente manera.
x más 3 quintos elevado al cuadrado. Siempre la idea es la misma, el primer término es x, el segundo término es 3 quintos. Por lo cual vamos a tomar el primer término y lo elevamos al cuadrado, x al cuadrado simplemente lo copiamos, más el doble del primer término por el segundo, es decir, el doble de 3 quintos, y a eso le vamos a agregar x. Recordemos que para multiplicar 2 por 3 quintos, este 2 que es un entero, le vamos a agregar un denominador que es 1, y en la multiplicación de fracciones recuerde que se multiplica en paralelo, es decir, el 2 se multiplica por el 3 y el 1 se multiplica por el 5, numerador por numerador y denominador por denominador. 2 por 3 es 6 y 1 por 5 es 5, de manera que nos va a quedar 6 quintos. Entonces vamos a agregar 6 quintos y le vamos a agregar la variable que acompaña, que es la x, y luego más el segundo término al cuadrado. ¿Quién es el segundo término? Es 3 quintos. Vamos a tomar la fracción de 3 quintos y la vamos a elevar al cuadrado. 3 quintos al cuadrado, vamos a tomar tanto el numerador como el denominador y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces el numerador, por ser 3, entonces nos quedaría que 3 al cuadrado es 3 por 3 y 5 al cuadrado es 5 por 5. Por lo tanto, 3 por 3 es 9 y 5 por 5 es 25. Por lo cual, 3 quintos al cuadrado es 9 sobre 25. Y este sería el tercer valor. Y ese sería el desarrollo de ese segundo producto notable. Ahora, como tercer caso, vamos a agregar un coeficiente a la variable del primer término, es decir, a la x ahora ya no la va a acompañar un 1, sino que la va a acompañar un número distinto de 1, en este caso un 3. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, la idea sigue siendo la misma, siempre vamos a aplicar la misma regla práctica. Si tomamos el primer término, que es 3x, y lo elevamos al cuadrado, entonces tomamos el coeficiente que es 3. 3 al cuadrado sabemos que es 3 por 3, lo cual nos da 9. Y luego la variable que es x elevada al cuadrado, simplemente la vamos a copiar y nos va a quedar como x al cuadrado. Por lo tanto, 3x al cuadrado es 9x al cuadrado. Más, y ahora vamos a sacar el doble del primero por el segundo. Multiplicamos los dos términos, es decir, 3x por 8, y vamos a tener que 3 por 8 es 24, y luego el doble de 24 es 48. Y a este 48 le va a acompañar la variable que tenemos ahí, que en este caso es x. Por lo tanto, el segundo término del resultado sería 48x más el segundo término al cuadrado. El segundo término es 8 y si lo elevamos al cuadrado, recuerden que es 8 por 8, lo cual nos da como resultado 64, que sería el tercer término del desarrollo. Ahora, como cuarto ejemplo, vamos a agregar variables en los dos términos. Tenemos 2m como primer término y tenemos 5n como segundo término. Si tomamos el primer término y lo elevamos al cuadrado, vamos a tomar el 2 al cuadrado es 2 por 2, lo cual nos da 4, y m al cuadrado simplemente la vamos a copiar como m al cuadrado. Luego tenemos que obtener el segundo término del resultado. Ese lo obtenemos, recuerden, sacando el doble del primer término por el segundo. Si multiplicamos los coeficientes del primer término por el segundo, es decir, 2 por 5, eso nos da como resultado 10. Entonces, a este 10 vamos a obtener el doble, que es 20. Por lo tanto, este 20 va a ir acompañado por las dos variables que tenemos ahí tal y como están. Y las dos variables que tenemos son m y n. Por lo tanto, nos va a quedar que el doble de 2m por 5n es 20mn. Y luego tenemos que sumar el segundo término al cuadrado.
y el segundo término es 5n. 5n elevado al cuadrado, tomamos el 5 y lo elevamos al cuadrado, eso nos da como resultado 25, y n al cuadrado simplemente lo vamos a copiar. Ahora, como quinto ejemplo, vamos a desarrollar un producto notable en donde las variables tienen exponente. Entonces, como podemos observar, el exponente de la variable a es 4 y el exponente de la variable b es 3. Vamos a proceder siempre de la misma manera, aplicando la regla práctica. Tomamos el primer término y lo elevamos al cuadrado. El primer término es 2a a la 4. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien, el coeficiente que es 2 elevado al cuadrado nos da como resultado 4. Y la variable que es a la 4, si le elevamos a la 2, aquí se nos produce algo que se conoce como potencia de una potencia. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Multiplicamos los exponentes. En este caso vamos a multiplicar el exponente de la a, que es 4, por el exponente 2, por lo cual nos va a quedar como a elevado a la 8, ya que 4 por 2 es 8. Este a elevado a la 8 va a pasar a acompañar al 4. Y aquí tenemos el primer término del resultado. Luego tenemos el doble del primero por el segundo. Para obtener esto es sencillo. Multiplicamos los coeficientes, 2 por 6, sabemos que eso es 12. Y a esto vamos a obtener el doble. El doble de 12 sabemos que es 24. Y este 24 va a ir acompañado por las dos variables tal y como están. ¿Y cuáles son estas dos variables? Pues es a la 4 y b a la 3. Simplemente las vamos a copiar acompañando al 24. Y para finalizar debemos obtener el tercer término del resultado. Es decir, debemos tomar el segundo término y elevarlo al cuadrado. El segundo término es 6b a la 3 y eso al cuadrado. 6 al cuadrado sabemos que es 36 y luego vamos a tener b a la 3 elevado a la 2, produciéndose aquí otra potencia de potencia. En este caso también debemos multiplicar sus exponentes, es decir, debemos multiplicar 3 por 2. Y 3 por 2 sabemos que es 6, por lo tanto el resultado de b a la 3 elevado a la 2 es b elevado a la 6. Este valor acompaña al 36. Y así nos quedaría la respuesta de este quinto ejemplo. Ahora voy a plantear acá 5 ejercicios similares para poner en práctica lo que acaban de aprender. Pueden poner pausa al video y una vez que los hayan desarrollado podrán ver la respuesta.